Vamos a estar hablando durante estas semanas acerca de una nueva serie que se llama Parábolas. Y vamos a estar cada viernes tocando diferentes parábolas. Hoy va a ser la excepción. Hoy vamos a enfocarnos solamente en una. Pero por los siguientes 4 viernes, bueno, si no contamos hoy, los siguientes 3 viernes, vamos a estar cada viernes tocando 3 parábolas y vamos a tener 3 personas diferentes enseñando por viernes. Entonces va a ser bastante bueno, no se lo van a querer perder. Y vamos a mirar un poco qué quería decir Jesús a través de esas parábolas. Las parábolas, como dice aquí, son pequeñas historias, ¿cierto? Pequeñas historias, pequeños como relatos que Jesús hizo con una característica especial, y es que tenían mensajes profundos, mensajes que queremos estudiar, que queremos como meditar, que queremos aprender de ellos para saber cómo hacia dónde Dios quiere que nos movamos en nuestra vida. Pero bueno, ¿les parece si antes de que empecemos hacemos una pequeña oración? Pidámosle a Dios que Él hable a través de nosotros y bueno, que Él hable a través de mí y que abra también nuestros corazones o el corazón de ustedes para que ponga su palabra. Señor, gracias en esta tarde te damos porque estás en medio de este lugar, Señor. Cada vez que nos reunimos no es simplemente una reunión más, sino que es una oportunidad, Señor, para encontrarnos contigo. Es una oportunidad, Señor, para traer nuestras circunstancias delante tuyo, Dios, y para escuchar lo que tú tienes que decir al respecto. Gracias, Dios, porque dice tu palabra que tú tienes siempre la última palabra y independiente de cuál sea la circunstancia en la que vivamos, Dios, podemos confiar que tú tienes el poder, Señor, tú tienes la autoridad para cambiar de esos momentos difíciles a hacer algo bueno para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en esta tarde que tú nos hables, no solamente que tú nos hables cualquier cosa, Señor, sino tú conoces lo que necesitamos oír. Y ahí donde estás yo te invito a que le digas a Dios, Señor, háblame conforme a lo que necesito oír, háblame conforme a mi necesidad. Gracias, Señor, porque así lo harás en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con un par de preguntas o con una pregunta. ¿Cuáles parábolas ustedes recuerdan? Hagamos un sondeo así. A ver. ¿Cuántas parábolas ustedes conocen? ¿Alguna? El hijo pródigo, muy bien. ¿Qué más? El sembrador, los talentos, ya nos estamos calentando. ¿Qué más parábolas hay? La parábola de la cizaña, ¿cierto? Y del trigo. ¿Qué más? ¿La qué? El de la perla, sí, también. Está la del tesoro escondido. La de las bodas. Está la de la gran cena. Está la de el buen samaritano, ¿recuerdan esa? Y en fin, hay muchas parábolas. Y es curioso que Jesús habló a través de parábolas. Jesús habló a través de parábolas. Y me puse a mirar en la Biblia la razón de por qué Jesús hablaba a través de parábolas. Y me encontré en Mateo, ¿cierto? Hay varios puntos donde él dice por qué habla a través de parábolas. Y él decía que hablaba así precisamente para que los que eran de él entendieran un mensaje. Muchas veces, no sé si les ha pasado que hay mensajes que son bastante difíciles de entender, pero que cuando se los explican a uno con una aplicación práctica, uno dice como que, ok. Por ejemplo, una de las cosas es que si a mí alguien viniera y me dijera, la ley de la gravedad es y me explicara toda la teoría, yo quedaría como que, ok. Pero si de repente me sentaran debajo de un árbol de manzanas y empezaran a mover así el árbol, ¡pum!, una manzana cae en mi cabeza y te aseguro que de esa manera voy a entender más fácilmente lo que se trata la ley de la gravedad. Y ahora, en ese sentido creo yo que Jesús utilizaba las parábolas, ¿cierto? Y lo dice aquí para que la gente pudiera entender lo que él quería decir. Y ahora, era curioso porque a pesar de que eran mensajes tan sencillos, a veces para los más estudiosos quedaban como sin entenderlas. Y hay ocasiones que Jesús dice y llama a sus discípulos después y les explica a ellos lo que las parábolas querían decir. Y ahora, lo que sí creo yo que es un buen punto de partida es entender y saber que si Jesús lo dijo, es porque tendría algo de importancia, ¿cierto? Yo creo que Jesús no era un parlatán, ¿cómo le dicen en sus países? Un charlatán, dizque parlatán. Ya estoy confundiendo el italiano, no mentiras, no sé italiano. Pero Jesús no era un charlatán que dijera cosas por decirlas, sino que cada vez que él hablaba, él decía cosas con sentido. Y
Y eso es lo que hemos querido durante estas semanas empezar a mirar, cuál era el sentido que Jesús tenía detrás de cada una de esas historias. Y yo voy a tomar la primera en esta tarde. Como les decía, hoy va a ser un poco diferente, vamos a tomar solamente una, pero vamos a dividirla en dos partes. Vamos a tomar una parábola que es un poquito extensa, pero vamos a dividirla en dos partes y quiero que me acompañes. Y es una de las parábolas que de pronto más y más se han escuchado, el hijo pródigo. De hecho, la primera que dijeron hoy. Vamos a hablar del hijo pródigo y vamos a mirar qué quería decir Jesús con esta parábola. ¿Les parece? Entonces, la parábola del hijo pródigo está en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Y como les decía, vamos a hacerlo de tal manera que vamos a dividir desde el versículo 11 al versículo 32, vamos a dividirlo en dos partes. En esta parábola, desde ya te explico, hay tres personas importantes, tres personajes importantes. El primero de ellos es al que se le conoce como el hijo pródigo, aunque si te pones a mirar ahí en la Biblia, en ninguna parte se le dice o se le pone, en las palabras de Jesús, Jesús nunca dice que es el hijo pródigo, sino que simplemente es un título que se le añade después para que entendamos, ¿cierto? Entonces tenemos al hijo pródigo, aparte de eso tenemos al padre, ¿cierto? Y aparte de eso tenemos otro personaje que es el hijo justiciero. Así le digo yo, pero después miramos por qué le digo así. ¿Listo? Entonces, en esta primera parte vamos a hablar del hijo pródigo y del padre. ¿Están conmigo? Vamos a estar, aquí les tengo los textos como para que los leamos juntos si de repente no tienen la Biblia allí con ustedes. Y vamos a leer desde el versículo 11, la primera parte que nos habla acerca de el hijo pródigo y del padre. Esta es la versión nueva traducción viviente para aquellos que nos están siguiendo, como para que sepan de qué estamos leyendo. Versículo 11 dice así: para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces, el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó, ¿dónde qué? A ver, ayúdenme, ¿dónde qué? Derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que le contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre, y esto es importante, llegó a tener ¿cuánto? Mucha hambre, hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos les parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. Versículo 17 dice: cuando finalmente este hombre entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa de mi padre hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego pues que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, ¿qué? Lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado, porque tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la rumba. Entonces comenzó la pachanga. Ahí llamaron a la papayera, le dijeron: bueno, ahora sí tóquela, maestro, vamos a disfrutar, vamos a celebrar, porque mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Al mirar esta historia podemos ver que hay muchos detalles, hay muchos detalles que Jesús está incorporando en esta historia. Y estos mensajes o estos detalles no están allí porque sí. Lo que quiero que hagamos durante este tiempo de estudio es que vamos a tomar esta historia
en diferentes momentos. Y vamos a mirar qué fue lo que sucedió. Vamos a mirar qué es lo que está pasando y por qué razón Jesús está diciendo que esto es importante. Yo creo que tiene mucho que ver con nosotros esta historia. Entonces, comencemos por el hijo. Comencemos por este hijo. El hijo era una joyita, ¿cierto? Dirían en Colombia, es una de esas joyitas que uno, mejor dicho, no quisiera tener. Porque si se dan cuenta, todo lo que hace este hijo es bastante fuerte, es bastante terrible, ¿no? ¿Y con qué comienza todo? ¿De qué manera comienza la historia de este hijo? Yo lo he dividido en tres momentos diferentes. La primera de ellas es un momento de rebelión. Es un momento donde este hijo se acerca a su padre, ¿cierto? Se acerca a aquel que le ha criado. Del padre no se sabe mucho, la historia en esta parte no nos dice mucho, pero podemos ver de cómo es el padre, podemos inferir un poco como cuáles son las características en las que este hijo ha sido criado. El padre es un hombre rico, ¿cierto? Una persona que ha desarrollado una riqueza, lo cual quiere decir que es una persona con propósitos, con objetivos. Aparte de eso vemos que el padre cuando llega el hijo lo abraza, lo ama, lo cual nos hace entender que su padre ha sido un padre que le ha amado a este hijo durante su crianza. Sin embargo, a pesar de que ha sido criado en amor, ¿cierto? A pesar de que no solamente ha sido criado en amor, sino que ha tenido todo lo que ha necesitado, muy seguramente, de repente algo sucede con este hijo. Y es interesante porque muchos de nosotros a veces podemos decir que si una persona es criada en un ambiente de amor y se le da todo lo que necesita, está garantizado que esa persona va a ser una persona de bien, ¿cierto? Pero aquí lo que nos está diciendo es que a pesar de que este hijo estaba en un ambiente de amor y tenía todo lo que necesitaba, llega un momento donde dice, esto no me es suficiente. Necesito mi parte de la herencia, necesito salir de aquí e ir a vivir mi vida a mi manera. Porque a veces pensamos que a nuestra manera es mejor. Y eso es lo que dice este hijo en este momento. ¿Cierto? Le dice, lo único que este hijo espera es obtener los recursos de su padre para después poder tener libertad y disfrutar de la vida. Ahora, vamos a dejar un poquito de lado por ahora al padre, porque a mí me llama la atención que un padre como que acepte esta petición de un hijo, pero no nos vamos a meter ahí todavía. Lo curioso de este punto es que, ¿saben qué le está diciendo el hijo al padre? Le está diciendo, lo único que me importa de ti es lo que me puedas dar. Lo único que hace de ti importante es que me proveas para después yo ir y hacer todo lo que quiera. Lo único que me importa de ti es que me facilites los recursos para yo hacer lo que tengo que hacer, para yo hacer lo que quiero hacer. Y ahora, no sé cómo sería en ese momento, pero por lo general la herencia hoy en día es algo que el padre puede definir a quién le da, ¿cierto? Aquí en Finlandia, por ejemplo, si una persona se muere, él puede definir, voy a darle a tal tanto, a tal otro tanto, que sea justo o no sea justo, es otra cosa. Pero el hecho es que este hijo se cree que tiene el poder sobre su padre y le dice, dame mi parte de la herencia. Él llega en una actitud de rebelión, una actitud de rebeldía, en una actitud como de orgullo, de arrogancia, de dame lo que es mío que yo me voy de aquí. Y ese es el primer momento en la vida de este hijo. Ahora, nosotros podríamos preguntarnos, ¿cuáles son los sucesos que llevan a que una persona se comporte de esa manera? Y bueno, aquí esta parábola no nos dice mucho, pero lo que sí nos dice es que hay otro momento en la vida de este hijo que sucede después de eso, que sucede a continuación. Su padre accede, ¿cierto?, a la petición del hijo y le entrega su dinero, y dice que en pocos días el padre organizó todo y el hijo, ¿saben qué hizo? Chiritos a la mochila y cogió camino. Y esto abre el segundo momento, que es un momento de despilfarro. Un momento de despilfarro en la vida de este hombre. Él sale, ¿cierto? Y una vez que tiene todos los recursos, una vez que tiene todo el dinero de la herencia, muy seguramente era bastante, él empieza a vivir la vida a su manera. Dice que
en una versión de la Biblia decía que gastó su dinero en prostitutas, en rameras, en fiestas, en, mejor dicho, todo lo que dirían hoy en día la vida alegre, no sé. Pero dice que este hombre salió, ¿cierto? Y cuando salió, él empezó a vivir una vida de derroche, una vida en Colombia le dicen nuevo rico, alguien que no ha tenido dinero y de repente de la noche a la mañana tiene una gran cantidad de dinero y empieza a darse una vida ostentosa, pero una vida que no es sostenible. Y esto demuestra que este hombre, adicionalmente de su problema de su actitud con respecto a su padre, tenía otro problema y era que no sabía administrar sus recursos. Muy seguramente, como había vivido en ese ambiente donde todos se lo daban, nunca tuvo la necesidad de hacer nada. Muy seguramente pudo estar allí simplemente disfrutando, dame. Y cuando llegó y empezó a vivir eso, de repente poco a poco esos recursos se fueron acabando. Y como era una persona que simplemente esperaba el ser servido, también puede ser que sus dones y sus talentos nunca los desarrolló. Puede ser que como tenía todo en bandeja de plata, simplemente se puso así tranquilo y no se esforzó por hacer nada. Y cuando llegó este momento vemos que en poco tiempo malgastó toda la herencia. Y yo quiero que pongas atención a esa palabra. No malgastó parte de la herencia. No malgastó una buena parte de la herencia. Malgastó absolutamente todo lo que el padre le había dado. Y ahora, ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando aquí? Yo no sé. Vamos a poner un ejemplo práctico. Digamos que una herencia aquí en Finlandia, más o menos ¿cuánto puede ser? Digamos unos 50.000 euros así por bajito, de pronto 1.000.000 de euros, algo bastante. ¿Cuánto te demoras en gastar ese dinero? Ahora, por lo que vemos en la historia de este padre, es una gran cantidad de dinero. ¿Cuánto se demora una persona en gastar una gran cantidad de dinero? Puede ser bastante tiempo. Pero lo que dice es que durante ese tiempo, este hombre malgastó todo. Hasta el punto en que no tenía nada. Hasta el punto en que estaba tan necesitado que hasta la comida de los cerdos la quería tomar para él. Y ahora, quiero que pienses en lo que está sucediendo en la vida de esta persona. Alguien que lo tenía todo, después, por su como actitud, le pide todo a su padre y finalmente va y malgasta todo el dinero que tenía. Y se siente en tan punto de desesperanza, está en tal desesperación que hasta la comida de los cerdos le apetece. Es un gran salto, ¿ah? Es un gran salto. Pero después de este momento llega un tercer momento. Y es el tercer momento que cambia la historia de este hombre. Es el tercer momento que de repente como que trae esperanza a la vida de este hombre. ¿Cuál es este momento? ¿Cómo le podríamos decir? Tomar conciencia, ¿cierto? Arrepentimiento. Allí está, ese es el nombre que yo por lo menos le he puesto a este tercer momento, el arrepentimiento. Este hombre llega a un punto tal donde se da cuenta lo que ha hecho. Y miren cómo lo dice el versículo 17, dice, cuando finalmente entró en razón. Cuando finalmente entró en razón, significa cuando tuvo una visión de la realidad de lo que estaba pasando y entendió lo que había hecho. Este hombre no hubiera tenido ninguna esperanza si nunca hubiera entendido lo que había sucedido. Y al parecer hasta este momento no lo había entendido. A pesar de que había vivido, había malgastado, ¿cierto? Y estaba en un punto de desesperación. Ese punto de desesperación es lo que finalmente lleva a este joven a entrar en razón. Y dice lo siguiente, dice, en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen que comer. Hasta los jornaleros tienen que comer, dice este hombre. Yo no sé, pero para él
fue necesario tocar el fondo. Para él fue necesario caer hasta lo más profundo para entrar en razón. Y eso me lleva a mí a pensar, bueno, ¿qué necesito yo para entrar en razón? Espero no tener que caer hasta el fondo, pero de cualquier manera. Finalmente este hijo entra en razón y entiende una cosa, y es que la única esperanza que él tiene es su padre. Pero también entiende que las acciones tienen consecuencias. Y es por eso que él dice allí: no soy digno de ser llamado su hijo. Fui y lo ofendí, ofendí a mi padre, no soy digno de ser llamado su hijo. Sus acciones tenían consecuencias. Él entra en razón y dice: por lo tanto ahora me levantaré e iré a mi padre y le pediré disculpas. Y le diré que por lo menos me haga uno de sus siervos, que por lo menos se apiade de mí y me permita trabajar para él. A él ya no le interesa lo que tiene su padre, a él ya no le interesa lo que podría ganar de su padre, sino está en tal desesperación que lo único que necesita es sobrevivir, que me haga un siervo de él. Y hasta ahí llegan los momentos de este hijo, porque bueno, el versículo 20 dice después que él se levantó y que fue donde su padre. Pero ahora miremos en paralelo la vida del padre. Miremos en paralelo la vida del padre. Y yo creo que este padre es un padre ejemplar. Yo creo que este padre es un padre que de pronto muchos de nosotros quisiéramos llegar a ser como él. ¿Qué nos dice la historia del padre? ¿Qué nos dice la historia de su carácter? ¿Qué nos dice la historia de quién es él? Primero nos dice que este padre accede a la petición de su hijo. Ahora, como les decía ahorita, para mí es difícil entender cómo un padre puede acceder a la petición de un hijo que le está diciendo simplemente: papá, no me importas, lo único que quiero es tu, como dirían los mexicanos, tu lana, ¿cierto? Lo único que quiero es tu, ¿cómo le dicen en sus países? Bueno, la plata, el dinero, ¿cierto? Lo único que quiero es lo que me puedes dar e irme. Me hace pensar a mí, ¿qué clase de padre acepta esto? Ahora, yo creo que el padre que quiere que su hijo lo ame, lo hace. Porque están dispuestos, el padre está dispuesto a dar todo por su hijo. Está dispuesto, muy seguramente ustedes los que tienen hijos, saben que por sus hijos, mejor dicho, algunos dicen muy así como extravagantemente, hasta mi vida daría por mis hijos, no sé. Pero bueno, yo creo que este padre así lo haría. Pero hay algunas cosas que debemos tener en cuenta con respecto a este padre. Su mayor deseo es que su hijo le ame. Su mayor deseo es que su hijo esté con él. Pero ¿saben qué? El amor es algo que ni siquiera un padre puede forzar en sus hijos. El amor es algo que, por más de que yo lo retenga, no lo voy a desarrollar. El amor es algo que tú no lo puedes obligar. Pero, ¿cómo actuarías tú cuando tú amas a alguien y lo que esta persona te dice es: no me importa tu amor, lo que quiero es tu dinero, quiero irme de aquí? ¿Sabes qué hace el padre? Con todo el dolor en su corazón, le dice: hijo, que te vaya bien. Dios te bendiga, Dios te guarde, que te vaya bien. Y le da. Quiero preguntarte a ti, ¿qué hubieras hecho tú en esa situación? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Cómo hubieras respondido a esto? De pronto tú lo hubieras puesto en un régimen disciplinario. Mejor dicho, de aquí en adelante no me sale, no me mira el Facebook, no nada de esto. Ahora estás en disciplina hasta que cambies tu actitud. ¿Qué habrías hecho tú? Ahora, estoy convencido que lo que hizo este padre fue correcto. Ahora, después de esto, después de lo que el padre accede, ¿cierto? Dice la Biblia que el hijo sale y el padre no lo vuelve a ver sino hasta después de un tiempo. El padre no lo vuelve a ver sino hasta que el hijo ha vivido, ha hecho todo lo que ha hecho, se ha arrepentido y de repente vuelve, ¿cierto? Pero miremos
el versículo 20, un detalle bastante interesante con respecto al padre. Y este es el segundo momento del padre. Él sale al encuentro de su hijo. Dice, bueno, este momento voy a dividirlo en dos puntos. El primero es que él está esperando, expectante el regreso de su hijo. Y el segundo es que él se llena de amor y de misericordia, corre a su hijo, lo besa y lo abraza. Pero en esta primera parte es que él está expectante el regreso de su hijo. Y como les decía ahorita, ¿cuánto se puede demorar este hijo en malgastar la herencia? Porque 5 años, digamos que 5 años, 5 meses, no sabemos. Y a veces cuando uno lee la Biblia es fácil pensar que, bueno, esto pasó así rapidito y bueno, por eso es que el padre estaba ahí expectante de que el hijo llegara. Pero muy posiblemente pasó tiempo antes de que el hijo regresara. Y para que el padre lo viera aún de distancia, significaba que él estaba esperándolo. Significaba que a pesar de todo el tiempo no había perdido la esperanza de que en un día él regresaría. Y muy seguramente él estaba allí desde algún lugar donde podía ver a la distancia, ¿será que hoy va a ser ese día en que él va a regresar? Esperaba con esperanza. No simplemente como que decía, bueno, ya esto se perdió. Muy seguramente personas le habrán dicho, ya déjalo atrás, olvida ya pues no pasa nada, tienes otro hijo, enfócate en el otro que tienes, ya déjalo allá. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Este padre estaba allí esperándolo. Este padre estaba allí con la expectativa de verle. Y dice que cuando el hijo venía, desde lejos le vio. Desde lejos le vio. Y eso nos lleva a la segunda parte de este momento, y es que no solamente lo vio, sino que cuando lo vio, salió corriendo a abrazarlo. Yo no sé, pero yo soy una persona que le gusta la disciplina. Yo fui criado en un ambiente de disciplina, ¿cierto? A mí me dieron con la varita de la corrección, así le llamaban. A mí me dieron con ella y yo desde esta perspectiva, yo diría, cuando ese hijo llegue, ese papá tiene que cogerlo, bajarle los calzones y darle con la varita. Sé que aquí en Finlandia no se puede hacer eso, así que por favor no me lleven preso. Pero eso es lo que por lo menos a mí me hubiera pasado si yo hubiera estado en esa situación. De lejos me hubiera cogido así de la oreja y venga y se me queda adentro, mejor dicho, una prisión después de eso. Pero dice que este padre no utiliza ese momento para darle un sermón a su hijo, para decirle, te has equivocado, esto es lo que tienes que hacer, mira, principios de administración, número 1, toma nota. No, lo que él hace es, sale corriendo a abrazarlo y lo besa. Y lo coge así, de pronto el hijo empieza como a intentar explicarse, papá, perdón, es que, y el papá simplemente lo sigue besando, ya, ¿cierto? Y lo coge allí, y lo tiene allí, y disfruta de que su hijo ha regresado y lo tiene allí y no lo quiere soltar. Y es interesante de que no utiliza ese momento para echarle en cara sus equivocaciones, que no utiliza ese momento para decirle, has fallado, no utiliza ese momento para decirle, me rompiste el corazón, no utiliza ese momento para decirle lo que le quisiera decir, lo que yo seguramente le hubiera dicho, sino que le dice, qué bueno que regresaste. Y ahora no se queda simplemente en el hecho de que el hijo vuelve y que el padre va, lo abraza y lo besa y después ahí sí recuerda, sí, es que tenía que castigarlo, ¿verdad? Tenía que ponerle disciplina, conforme a lo que hizo son 50 varitazos, vamos a poner esto aquí. No lo hace. ¿Saben qué hace a continuación el padre? Lo restituye como su hijo, porque recuerdan lo que el hijo había dicho, no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Y el padre le dice, ¿sabes qué? Traigan el mejor vestido, traigan el mejor calzado, pónganle el anillo, porque mi hijo ha regresado. Pónganle el anillo. ¿Qué es eso de pónganle el anillo? ¿Se estaba casando con el hijo? No. El anillo en esa época era el sello de la familia. Con eso se identificaba quiénes eran partes de alguna familia.
Por eso se tenían los emblemas y con ese anillo se sellaban las cartas. Era un poder. Le dio la potestad de ser nuevamente su hijo. Le dio la potestad de, a pesar de todos los errores, ser restituido al lugar que le correspondía como hijo. Le dio la potestad de volver a estar con él, volver a ser parte de su familia, no como un siervo, que era lo que merecía, sino como un hijo, que siempre fue el propósito de su padre. Esta es la clase de padre que nos cuenta esta parábola. Y ahora, algo que quiero que tú y yo entendamos en esta tarde, esta mañana, wow, de pronto en Colombia es mañana, en esta tarde, es que dentro de cada uno de nosotros hay un hijo pródigo. Dentro de cada uno de nosotros, esta historia tiene sentido. Y ahora yo creo que Jesús lo puso de esta manera porque era lo más extremo que hubiera podido pasar. Pero de repente nosotros no hemos sido tan extremos. De repente nosotros hemos estado hasta cierto punto. Pero lo que Dios está diciendo con esta historia es que independientemente de cuán extremo haya sido lo que tú hayas hecho en contra de Él, eres siempre bienvenido a su casa. Lo que Él está diciendo es que independientemente de lo que hayas hecho, independientemente de qué tan grande sea tu pecado, independientemente de qué pasado tengas, siempre eres bienvenido a la familia de Dios. Él siempre te va a abrazar y te va a decir: aquí te estaba esperando. Aquí te estaba esperando. Algunos de nosotros podemos vernos directamente reflejados en el hijo pródigo. Yo crecí en una familia cristiana. Mis padres eran pastores. El ambiente en mi casa muy bueno. Llegó un punto donde quise poner a prueba todo eso que había escuchado. Quise vivir lo que el mundo ofrecía. ¿Y saben qué? Me estrellé. Pensé que eran las rumbas, pensé que eran las fiestas, pensé que eran las mujeres, y me estrellé. Y recuerdo una noche en la cocina de la casa de mi abuela, con una caja de aguardiente, a punto de tomármela como para calmar los vacíos. Recuerdo en esa noche decirle a Dios: si es real todo lo que dicen, hoy es el momento en que te necesito. Y a pesar de haber crecido en una familia cristiana, a pesar de haber tenido todo, creo que en ese día realmente entendí que mi única esperanza era mi Padre. Y ese día yo creo que fue el día en que yo personalmente recibí a Cristo como mi Salvador. No era más la fe de mis padres, no era más el contexto en el que yo había crecido, sino era una convicción personal de necesidad de Él. Tú nunca vas a poder experimentar la relación con Dios si te quedas basado en la fe de tus padres, si no entiendes tu necesidad personal que tienes de Él. Pueden que nos hayan enseñado todo, pero si no tenemos esa relación, va a llegar un día en que nos vamos a estrellar, que vamos a tocar fondo. Yo le doy gracias a Dios porque mi fondo no fue de pronto tan profundo, pero ¿saben qué? Ese día cuando volví a Él, desde allí empezó a cambiar. Desde allí empezó a cambiar mi vida. Hoy estoy aquí parado enfrente de ustedes, no porque ya sea el proceso terminado, sino porque Dios sigue haciendo su obra. Porque me abrazó, porque me puso el anillo y me dijo: tú eres mi hijo y a ti te amo. Y de pronto uno de ustedes en este lugar necesita escuchar eso de Dios. Que Dios le diga: no importa lo que hasta aquí has hecho, no importa lo que haya pasado, tú eres mi hijo y aquí está el anillo. Te amo, ven. Es interesante eso. Todos, dice la Biblia en Romanos, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es por esa razón que cada uno de nosotros nos podemos identificar con este hijo pródigo. Piensa en un momento en tu vida. Y ahora, este padre salió corriendo a donde su hijo. ¿Sabes qué hizo Dios? No solamente salió corriendo,
sino que entregó lo más precioso que tenía por estar contigo, que era su propio Hijo. Dice la Biblia que en esto se demuestra cuánto Dios te amó a ti y me amó a mí. En que siendo aún pecadores, en que aunque teníamos el pasado más oscuro que había o que pueda existir, aún estando allá en medio de esa necesidad, Él murió por ti y por mí. Y dice que por esa obra que hizo Cristo, tú y yo hoy tenemos el derecho de tener ese anillo. Nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos. Es algo que conmueve. Es algo que a mí personalmente me lleva a pensar, wow, la gracia de Dios, ¿qué clase de padre tenemos? No se trata de lo que tú hagas. Y esa es la primera parte de esta historia. ¿Es posible lo que habíamos pensado? Y en este punto vamos a hacer algo, y es, vamos a tomar la Santa Cena. Ahorita vamos a continuar un poco con la enseñanza, pero en este punto donde nos hemos dado cuenta que todos y cada uno de nosotros somos como ese hijo pródigo que estaba lejos de Dios y que necesitaba de Él, vamos a tomar la Santa Cena que nos recuerda lo que Dios tuvo que hacer para correr en pos de nosotros. Y voy a pedirle a Caridad y la que la tomen. Sí, yo creo que sería bueno como darla acá. Y vamos a mirar, dice Jesús cuando instituyó la cena, ¿cierto? Dice que ese era su cuerpo que iba a ser entregado por cada uno de nosotros, que ese pan representaba eso. Sí, si quieres ayúdame con la guitarra. Después dice que el vino o el jugo, hoy aquí es jugo por si alguno es absolutista, está bien, que el vino representaba la sangre de Cristo, representaba la sangre que era necesaria que se derramara para que nuestro pasado quedara en el pasado. Y Jesús dice, cada vez que hagan esto, cada vez que tomen este pan y que tomen este vino, es para que ustedes recuerden lo que Dios tuvo que hacer por ustedes. Es para que ustedes recuerden qué clase de Padre tenemos. Y hoy vamos a hacerlo, vamos a tomar el jugo y el pan. Entonces, si quieren, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer como una especie de fila allí. Algo que podemos hacer es que vamos a orar antes de tomarlo, ¿les parece? Y hagámoslo como en un acto de reverencia, no simplemente porque sea algo que se hace en la iglesia, sino que sea algo que nos recuerda qué clase de Padre tenemos, qué clase de amor es el amor de ese Padre. Y ahí donde estás, yo te invito a que tú hagas una oración a Él y le digas, gracias porque te entregaste por mí. Y le digas lo que hay en tu corazón en este momento. Y le digas, Señor, gracias porque no tomaste en cuenta mi pecado. Gracias, Señor, porque cuando estaba lejos de ti, tú corriste a mí. Cuando estaba lejos de ti, Señor, tú corriste a mí. Y cuando hagas esta oración, yo te invito a que te acerques allí a donde está Ayla y allí donde está Cari, que tomes el pan, que comas de él y que tomes el jugo o el vino. ¿Tenemos el vino también ahí a los alrededor? El jugo está en el centro y el vino está afuera, listo. Entonces, que tú tomes el jugo, que tomes el vino, tomes el pan y le digas a Dios, gracias. Hagámoslo y después de esto tomamos la segunda parte del mensaje. Dice la Biblia que no hay mayor muestra de amor que aquel que da la vida por sus amigos, ¿cierto? Aquel que da la vida por otro. Y en eso nos muestra Dios que tanto nos ama. Pueden sentarse. Les prometo que no falta mucho.
Esta historia tiene una segunda parte. La historia del hijo pródigo no se queda simplemente en esto. Y esta parte está desde el versículo 25 hasta el versículo 32. Y mientras toman sus asientos, simplemente escuchen y vamos a estar leyéndolo. Hey, que ahí tenemos los slides. Y dice en el versículo 25, cuando todos estaban celebrando, ¿cierto? Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando él regresó, oyó el sonido de la música y el baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El sirviente le respondió, tu hermano ha vuelto y tu padre mató el ternero engordado y celebramos porque llegó a salvo. Y ahora, versículo 28 es bastante interesante, dice lo siguiente, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando tu hijo, este hijo tuyo, regresa después de haber derrochado tu dinero con prostitutas, ¿matas al ternero más gordo para celebrar? Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Qué bonita familia. Un hijo se va, ¿cierto? Lo derrocha todo y después vuelve. Y este otro hijo, que ha estado todo el tiempo en casa de su padre, y mira lo que dice allí, he trabajado como burro, haciendo todo lo que me dices que haga, ¿cierto? Este otro hijo le dice, no es justo lo que estás haciendo. Y ahora, un pequeño dato para ti interesante. Este hijo, del que estamos hablando ahora, es la razón por la cual Jesús cuenta esta parábola en un principio. ¿Sabías eso? A veces nos quedamos en que la parábola del hijo pródigo se trata simplemente del hijo que fue y derrochó todo. Pero si tú miras la Biblia con detenimiento, te das cuenta que la razón por la cual Jesús está contando esta parábola es por este hijo. Porque hay un problema y es que nosotros tendemos a olvidar lo que ha pasado con nosotros. Y este hijo, ¿qué tiene de especial este hijo? Dice que todo el tiempo ha estado junto a su padre haciendo lo que tenía que hacer. Ha estado junto a su padre cuidando de sus ganados, ¿cierto? Ha estado junto a su padre administrando los terrenos, dirigiendo a la gente. Ha estado junto a su padre haciendo y haciendo y haciendo, con el fin de ganarse la aprobación de su padre, con el fin de ganarse esa aceptación. Y ahora, nosotros creo que tenemos el riesgo de llegar a ser como este hijo, siendo que todos hemos sido hijos pródigos. Corremos el riesgo de en algún momento simplemente pensar que, ok, ahora como estoy delante de Dios, ¿cierto? Ahora como estoy aquí en su familia,
Tengo que mostrar que soy digno. Tengo que hacer, tengo que cambiar, tengo que hacer todo lo posible todos los días, no fallarle a Dios, porque si no, hasta ahí me llega su gracia. Eso es lo que está diciendo este. He hecho todo lo posible, he trabajado, gracias, como un burro por ti. Y el padre tiene que decirle, ¿sabes qué, hijo? En vano lo has estado haciendo. Porque el hecho de que yo te ame no se trata de lo que tú puedas hacer o no hacer. ¿Sabes qué estaba haciendo este hijo? Cometiendo la misma clase de pecado que el hijo pródigo había hecho en un principio. Juzgando, ¿cómo puedes tu padre actuar de esta manera? Eso muestra que este hijo no conocía quién era su padre. Porque si conociera quién era su padre, entendería que hay gracia. ¿Cierto? Si conociera quién fuera su padre, entendería que su padre perdona. Entendería que su padre ama. Entendería que su padre es un padre de segundas oportunidades. Entendería que su padre es un padre que no le paga a la gente conforme a lo que ellos hacen, sino que por el contrario les da la oportunidad con el fin de que ellos crezcan y salgan de esos problemas. Entendería que su padre no anda como un juez buscando a quién va a castigar, sino que más bien anda buscando a quién hay que rescatar. Y ahora, hay muchos cristianos, entre ellos me incluyo a mí mismo, que a veces nos comportamos como este hijo y nos convertimos en los justicieros de Dios. Nos convertimos en aquellos que en vez de estar ayudando están atacando. Pero mira a ese hermano lo que está haciendo. Dios, ¿cómo puedes bendecirle? Deberías caerle con la rabia santa y mejor dicho destruirlo. Después de que estuvo con prostitutas, ¿cómo puedes hacer tú esto por él, Dios? Y se nos olvida que nosotros mismos hemos estado en esa posición. A veces somos de aquellos que disfrutamos del beneficio que Dios nos ha dado, pero nos enojamos con Él cuando Él hace eso mismo que hizo con nosotros con alguien más. Somos muy prontos para juzgar. Y por eso me gustó mucho lo que hicimos la semana pasada. El hecho de que podamos servir a la gente independientemente de que no piensen de la manera en que pensamos nosotros. ¿Saben por qué? Porque eso precisamente es lo que el Padre haría. Él vino a servir, Él vino a amar. Y ahora le hablo a los de ustedes que dicen ser cristianos. ¿Qué tanto de eso tú haces? Jesús está hablando aquí con fariseos y les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes me preguntan a mí que por qué estoy con pecadores, que por qué voy y comparto mi tiempo con ellos. Pueden mirarlo ahí en el capítulo de Lucas, en el versículo del capítulo 15, el versículo 1 y 2 nos explica, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y dice que entonces Él les refirió esta historia para que entendieran. ¿Sabes por qué? Porque para Dios cada uno es importante y cada uno vive en su propósito, vive en su proceso. Yo creo que esta parábola del hijo pródigo es primero la realidad de todos nosotros, pero segundo una advertencia de lo que puede pasar con nosotros. Porque sabes que Dios te llama a que ames al que está cerca tuyo, independientemente de que no lo entiendas. Dios no te llama a que simplemente seas un guardador de la ley, porque sí. No necesitas hacerlo para ganarte la aprobación de Dios. Dios ya te aprobó.
Y eso te da el derecho de estar allí con Dios, de conocerle, de compartir con Él. Y cuando compartes con Él, ¿sabes qué va a pasar? En ti se va a empezar a desarrollar el carácter de Dios. Y es por eso que cuando estés en medio de los que estés, vas a querer servirles, vas a querer amarles. Piensa por un momento cómo sería tu vida, cómo serían tus relaciones si tú vivieras como viviría Dios allí. Si tú amaras como Dios ama. Si tú dieras oportunidades como Dios da oportunidades. Y este es un principio que aplica para todas las áreas de tu vida. En tu trabajo, en tus estudios, aún en tu familia. Cuando te atacan por tu fe, ¿cómo respondes? ¿Amas? Yo creo que este es un gran desafío que Dios nos hace a través de esta parábola. Y es realmente que al estar cerca de Él, realmente podamos estar cerca de la gente. Hace unos días, el 2 de octubre, se firmó en Colombia, o bueno, se sometió a votación un referendo que había allí, ¿cierto? Para aprobar un tratado de paz, y muchas personas me han preguntado cuál es mi opinión al respecto. Y he intentado como ser prudente en mis respuestas. No juzgo la manera en que algunos piensan, pero pues como colombiano obviamente debo tener una postura al respecto. Y quería compartir con ustedes cuál es mi visión al respecto. Ustedes, respeto si de pronto tienen visiones diferentes, aquí hay colombianos también, no juzgo, pero simplemente es como la manera en que yo entiendo estas cosas. Y se sometió a votación este referendo y la respuesta fue no. No queremos que este acuerdo se dé. Es decir, ya el gobierno y la guerrilla habían firmado, ¿cierto? Un acuerdo que pondría en fin 50 años de guerra, y el pueblo al final dijo no. ¿Y saben qué es lo que más me llama la atención? Que la mayoría de personas que votaron por este no, o bueno, no sé si la mayoría, pero una gran parte, eran cristianos o son cristianos. Y como les digo, respeto la manera de pensar, pero quiero, aprovechando este momento, como explicarles un poco la manera en que yo pienso. Uno de los argumentos más importantes por los cuales la gente decía que no debíamos aceptar este tratado era porque las penitencias o las consecuencias que se les impondrían a estos grupos que habían estado creando tanta violencia, tantos conflictos, tantas masacres, no eran suficientemente duras, no eran suficientemente estrictas. Y ahora, me hace pensar un poco con respecto a la luz de esta parábola. ¿Qué habría hecho Dios con estas personas? ¿Será que Dios les habría dado una segunda oportunidad? ¿Será que Dios hubiera preferido la paz? ¿O simplemente será que Dios hubiera esperado más bien para poner un castigo más severo? Ahora, sé que Dios se va a manifestar en medio de esta circunstancia. Sé que no se ha salido de su soberanía, ¿cierto? Él finalmente permitió que así fuera. Pero como cristiano me lleva a pensar un poco en mi actitud hacia los demás. ¿Soy yo de esas personas que da la oportunidad? ¿Soy yo de esas personas que es como el Padre es? ¿O soy más bien yo de esos que está buscando más justicia? El problema es que cuando soy de los que busca la justicia, al primero con quien se debe aplicar es conmigo mismo. Y es por eso que yo prefiero vivir en la gracia de Dios que vivir simplemente por mis obras. No significa que en nuestra vida estemos conformes con el pecado, no.
pero significa que nuestro enfoque no es simplemente alejarnos del pecado, sino más bien acercarnos a Dios. Y es algo natural que va a pasar en tu vida va a cambiar. Y yo creo que el desafío, ya para cerrar esto, está en entender que Dios quiere 3 cosas. Y estas 3 cosas nosotros las hemos puesto un poquito en desorden. En inglés son 3 B, de estas B grandes, que son behave, believe and belong. En español significan comportarse, creer y pertenecer. Y muchas veces nosotros en la iglesia las tenemos como en desorden. Creemos que lo más importante es el comportarse, ¿cierto? Entonces yo me comporto como cristiano y después de eso entonces voy a poder empezar a creer, y a la luz de eso entonces finalmente voy a ser aceptado. Pero yo creo que la manera en que realmente debe ser es que entendamos que somos aceptados, ¿cierto? Belong, que pertenecemos a la familia de Dios, y que después eso nos va a permitir empezar a creer en eso que estamos viendo, y nuestro comportamiento viene como consecuencia. Es decir, pertenece, cree, y después las obras hablarán por sí mismas. Que nosotros podamos ser como este tipo de comunidades que sí funcionan. Seamos abiertos a los que todavía piensan diferente a nosotros. Seamos abiertos a nuestros vecinos. Y terminemos con una oración y con canciones. ¿Les parece? Tengamos cuidado de no ser como este segundo hijo. Señor, gracias porque tú estás con nosotros, Dios. Gracias, papá, porque tú nos aceptaste y nos amaste. Gracias, Señor, porque cuando estábamos en lo peor de nuestros pecados, Dios, aún allí nos amaste. Gracias, Señor, porque ese es un pensamiento que nos da seguridad. Ese es un pensamiento que nos llena de esperanza, de saber, Señor, que no hay nada que podamos hacer que nos separe de ti. Gracias, Señor, que no tenemos que intentar todo el tiempo complacerte, sino lo único que nos pides es que estemos contigo. Gracias, Dios, que podemos pertenecer a tu familia, no por lo que nosotros hagamos, sino porque tú diste a tu Hijo por nosotros. En esta noche, Señor, queremos darte las gracias. En esta noche, Señor, queremos decirte cuán agradecidos estamos. Porque corriste a nosotros. Porque, Señor, nos amaste y nos abrazaste. Si tú nunca has experimentado eso, yo quiero invitarte a que no pierdas el tiempo. La respuesta a tus problemas, a lo que necesitas, es Dios. Puedes haber estado intentando, buscando soluciones, y Dios ha estado a través de todas ellas diciéndote: ven a mí, yo soy la respuesta que necesitas. Este es tu momento para que le digas: Señor, abrázame. Señor, tómame en tus brazos. Hazme tu hijo. Ayúdame a dejar mi pasado atrás. Dice la Biblia que Él está a la puerta de tu corazón y llama. Lo único que tienes que hacer es abrirle las puertas. Dile: Señor, aquí estoy. Te he esperado, te necesito. Si tú lo haces, dice su palabra que Él entrará a ti. Él hará en tu corazón una morada. Él estará contigo. Él te llevará a que le conozcas cada día más.
Él te llevará a que experimentes lo que es caminar con Él. No importa qué tan joven, qué tan viejo seas, Él todavía tiene planes para ti. Él todavía quiere estar contigo. Gracias, Dios, porque podemos cada día caminar contigo. Gracias, Dios, porque tú nos tomas de la mano, Señor, y nos muestras lo que tenías preparado para nosotros aún antes de la creación del mundo, como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque aún hasta donde hemos llegado no es nada con hasta dónde nos llevarás. Y gracias, Dios, porque no tenemos que intentar cumplir cierto estándar. Lo único que necesitamos, Dios, es estar contigo. Gracias, Dios, porque tu gracia es suficiente. Y ahora, Señor, te pedimos que nos guardes, Dios, de tener la actitud de este hermano mayor. Señor, qué tan fácil es juzgar. Qué tan fácil es cuestionar lo que haces. Qué tan fácil, Señor, es señalar. Qué tan fácil, Señor, es querer que se haga justicia. Ayúdanos a entender, oh Dios, que tuya es la justicia. Ayúdanos a entender, Señor, que el amor prevalece. Y ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera mañana, pasado mañana, la próxima semana y cada uno de los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a amar a los que están cerca de nosotros. Ayúdanos, Señor, a aceptar, a dar oportunidades, a ser como tú. Gracias porque así será, Señor. Así lo declaramos. Declaramos, Dios, que nuestra vida será así. Declaramos, Señor, que nuestra iglesia, Suje Latino, tu comunidad, Señor, será así. Personas que aman como tú amas, Dios, porque han experimentado tu amor. Te bendecimos por este viernes, Dios, y te damos gracias, Señor, porque nos animas, porque, Señor, nos recuerdas que todavía hay cosas por delante que hacer, y porque nos recuerdas, Dios, que lo único que nos pides es que estemos contigo. Quédate con nosotros, Dios, en el nombre de Jesús.